Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, pues este es el tema 3, Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Y es la segunda vez que lo voy a hacer porque, aunque yo intento hacerlo todo de un tirón, me ha salido un poquito largo en la primera ocasión. Y creo que hay que hacerlo un poco más corto, porque además hay temas que vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Bueno, este tema, como todos, eh, se tienen que ver desde nuestra perspectiva interior, desde nuestro corazón, ¿vale? O sea, ¿cómo vemos nosotros esto? Estamos viendo las verdades de la fe. De hecho, lo que estamos reconociendo es, los capítulos se van sucediendo según el credo. Creo en Dios, Padre, creo, la primera palabra es el primer capítulo, la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, la Trinidad, todo eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Que es Dios, quién es Dios, ¿ven? Y ahora vamos a entrar en la figura de Jesucristo. Vamos de lo más potente a lo aún más sublime, ¿eh? Así que bueno, vamos disfrutando de nuestra fe, ¿vale? Porque esto es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. ¿Qué quiere que te cuente? ¿Qué quiere que te cuente? Es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta es la definición. Jesucristo es la respuesta del amor divino al pecado, al sufrimiento y a la muerte. Ya hemos ido entendiendo con lo que es la filosofía del amor, lo que es el amor, ¿no? Pero cómo el amor responde al pecado, al sufrimiento, a la muerte, son conceptos que vamos a ir viendo. Lo que es el concepto del pecado, lo que es sufrir y la muerte, que solo tienen sentido de lo que es la visión cristiana del mundo. El sufrimiento, la muerte, desde un punto de vista materialista, son absurdas, no tiene sentido, ni se le puede encontrar sentido alguno. Y después, bueno, todo esto va a centrarse en la figura de Jesucristo y en nosotros, realmente, ¿vale? Porque esto es algo que se tiene que vivir. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros, ¿cómo afrontamos, cómo vemos, cómo interpretamos nosotros esta realidad? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Vale? Y a Jesucristo se le puede abordar y se le puede... nosotros podemos tener muchas disposiciones para recibir esta verdad. Esta verdad. La verdad de lo que es Jesucristo en sí, ¿vale? Y lo que significa, lo que tiene que significar para nosotros, ¿vale? Pero puede haber disposiciones equívocas, que además las voy a representar en las representaciones, los cuadros que tenemos en el Via Crucis del autor Antonio Agudo en nuestra parroquia, en San Juan Pablo II. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido de lo que lo hice la última vez. Fíjate bien, ¿no? En esa pintura, ¿no? Ahí nos acercamos a Dios, es una manera de acercarse a Cristo como por la espalda, ¿no? Fíjate, ¿no? Es como que nuestro corazón evita mirar a Jesús de frente. Son los casos en los que se habla de él, se teoriza, se usan muchas teorías, entramos muy en la parte racional, y se le, digamos, de alguna manera se le rodea para no dejar entrar en lo personal, para no entrar, para que no se le deja entrar a Cristo en lo personal, más bien. Se vive como una fe de información, no de transformación. Se le estudia como una figura histórica o religiosa, cuando se habla hay una asignatura de teología que es la cristología, que estudia a Cristo y se estudia lo que es el Cristo de la historia y el Cristo de la fe, ¿no? Pues en este caso nos podemos quedar solo en ese Cristo de la historia, ese Cristo, esa figura religiosa,
pero no se le trata al final como una persona viva, como alguien que realmente esté vivo. Personas que han vivido, que han tenido esa perspectiva en la que podemos representar esa visión, por ejemplo, es Judas, ¿no? Que lo seguía, pero realmente no lo amaba, no lo miraba a los ojos, ¿no? Y eso nos debería hacernos preguntar a nosotros realmente si yo dejo que Jesús a mí me vea tal como soy, ¿no? O realmente me oculto, me pongo detrás de él para que él no me vea. Después la segunda posición es esta, ¿no? En la que vemos a un Cristo maniatado y a nosotros, bueno, esa representación de lo que podría ser esa visión nuestra de Cristo, o esa actitud nuestra hacia Cristo, ¿no? Y esta es la actitud de la soberbia. La actitud es un Cristo maniatado. Es un Cristo, es la actitud de alguien que se acerca con orgullo, ¿no? Exigiendo que Cristo se adapte más a sus ideas. Aceptan a Jesús si no incomoda, si no corrige, si no pide ningún tipo de cambio. Ese es el Jesús que yo quiero, ¿no? El que no va a obligarme a mí a cambiar en nada, ¿vale? Por lo tanto, es un Cristo domesticado, reducido, maniatado, no es el Señor, sino es como una especie de... no es el Señor como nosotros lo entendemos, sino es un ídolo hecho al gusto a nuestro gusto, ¿vale? Es un Cristo modelado a nuestro gusto, ¿vale? Según nuestro interés. En este ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos a Herodes, ¿no? En el ejemplo de las personas que tenían esta actitud, ¿no? Que quiera ver a Jesús como una especie de espectáculo. Lo que hace es que lo que le pide que haga milagros, que hable, que tal, ¿no? Pero al final lo que va buscando es eso, ¿no? No se abre realmente a la verdad, ¿no? De lo que es Cristo, ¿no? Y en este caso también nosotros debemos preguntarnos si yo dejo que Cristo me enseñe, ¿sabes? A mí, o realmente le pongo condiciones a él, ¿no? Si tengo una actitud de ponerle condiciones, ¿no? Si esto, pero tú entonces tal cosa, ¿no? Si quieres que yo haga esto, entonces tú tienes que hacer esto. Esa es la segunda actitud soberbia. Después está esta, que puede ser esa tercera actitud, que es la del miedo, ¿no? Es una actitud cargada de miedo y de desconfianza, ¿vale? Entonces aquí el alma lo que se acerca es a Cristo como a un juez o a un extraño, ¿vale? No a alguien cercano, no a alguien en quien se confía, sino que nos acercamos a él como con temor, ¿vale? Pensando que no merecemos que él nos quiera, ¿vale? Y por lo tanto nos va a rechazar, ¿vale? Así que de lo que se duda en este caso es de su misericordia, ¿sí? Al respecto de nosotros, ¿vale? Y eso nos hace estar como alejados, ¿eh? Fíjate en la actitud, ¿no? de Pilato en este caso, tiene el cuerpo como hacia atrás, ¿no? Tiene miedo, ¿no? Entonces eso hace que está como herido, ¿no? De alguna manera, ¿no? No nos vamos a abrir a eso, a lo que tenemos miedo nunca, ¿no? Y el ejemplo en las Sagradas Escrituras que podemos encontrar en este caso es, por ejemplo, Adán, ¿no? Cuando peca en el paraíso y cómo se esconde de Dios, ¿no? Para buscar, no busca el perdón, ¿no? Sino que al final lo que le entra es miedo de ocultarse de su realidad, ¿vale? No confía en el amor de Dios, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos tendríamos que preguntar si de verdad creo que Cristo me ama y que realmente él lo que quiere es levantarme, ¿no? Pero bueno, la otra actitud es esta. A ver, que tengo esto aquí por aquí. Esta. Nuestro amigo Pilatos de nuevo, nuestro amigo Pilatos, mirando ahí al suelo. Y no lo mira, sino que lo que está mirando es el mundo, ¿no? Entonces al final es un alma distraída, que vive centrada en lo material, en las redes, en el éxito o el ruido, y no hace silencio para mirar a Cristo, ¿vale? Jesús está muy cerca de él, pero no le ve. ¿Por qué? Porque al final, para ver a Cristo, el corazón tiene que estar en Cristo. Y el corazón lo podemos llenar con muchas cosas, con todo lo que, como hemos hablado, con todo lo que el mundo nos ofrece, ¿vale? Que al final eso puede ser
el ansia bueno, puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser la fama, puede ser todo lo que tenemos en el mundo, que al final pueden ser cosas completamente vacías si no se le da el orden y el sentido adecuado, ¿no? En armonía con Dios, ¿no? Entonces, el ejemplo de hecho, ¿no? De estar en el mundo realmente y no estar en el momento, no darnos cuenta de que Cristo pasa justo delante de nosotros y que en ese momento tenemos que tener el corazón para Él, es el ejemplo en el Evangelio de Marta y María, ¿no? Cuando Cristo está en su casa y al final Marta está muy atareada, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Y mientras María está allí a los pies del Señor escuchándolo, ¿no? A los pies de Cristo escuchándolo. Y Marta dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí? Y entonces el Señor responde que al final lo importante es estar con Él. O sea, lo importante realmente, porque a Dios en ese momento, ¿cuántas veces habría pasado Cristo por esa casa? Sería, pues bueno, no sé si habría pasado alguna más, ¿no? Pero está claro que era un regalo que estuviera Cristo allí con ellos. Y había que interpretarlo así. Las cosas de la casa seguro que se podían hacer después, ¿eh? En este caso, pues ante esto tendríamos que preguntar dónde tenemos la atención, ¿no? Si realmente estamos mirando a Cristo o vemos las cosas a través de Él, ¿no? O no, o realmente estamos en el mundo, en las cosas del día a día, ¿sabes? Sin tener la presencia de Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ante todas estas visiones, pues habría que preguntarse cuál es la visión correcta, ¿vale? O cuál sería la actitud correcta hacia lo que es la realidad de Cristo, ¿eh? La realidad de Jesucristo, para poder entenderlo, de algún modo, para poder estar bien dispuestos, ¿no? Bueno, pues hay una persona en la historia que tenía la disposición más adecuada posible para poder saber quién era y cómo era Cristo, ¿vale? Y que nos podría hablar de Él del mejor modo posible. Y esta persona es su madre, María. Bueno, si a cualquiera de nosotros le preguntaran a nuestra madre, si le preguntaran a nuestra madre cómo somos nosotros, pues evidentemente no haría una imagen real de nosotros, porque sacaría pues, posiblemente todas nuestras virtudes o todas las virtudes que teníamos cuando éramos niños. Bueno, pues nuestra madre, que son personas que tienen tantos defectos como nosotros, hasta ellas tienen esa capacidad, porque el amor de madre es así. Pues bien, pues en María encontramos a esa persona en la que tiene un corazón puro, María concebida sin pecado original. En ella confluye un corazón en el que un corazón en armonía con el Señor, ¿eh? Entonces, fíjate esta imagen tan bonita, ¿no? Como ahí San Juan está mirando a María y María mira al Señor, ¿no? Ver al Señor a través de los ojos de su madre es entender realmente cómo es Cristo. María, en María están todas las virtudes. En María están todas las virtudes porque realmente puede vivir en ella toda la gracia de Dios. Puede vivir en ella porque al final está libre de pecado. María está inmaculada desde su concepción. Eso para nosotros es un chollo. Eso para nosotros es un chollo porque tenemos pues a una intercesora ideal, como nosotros, humana como nosotros, y al mismo tiempo madre de Dios, al mismo tiempo madre de Dios, que nos tiene a nosotros además por hijos, porque al final el Señor en la misma cruz pues se lo transmitió así: mujer, ahí tienes a tu hijo, en relación a que ahí están los hombres, ¿no? Todos tus hombres son tus hijos. Hijo, refiriéndose a San Juan, ahí tienes a tu madre. O sea, hombres, vuestra madre la tenéis ahí como intercesora. No,
aprovechar esa magnífica posibilidad que es tener a María como intercesora, pues digamos es perder la oportunidad de nuestra vida. Hasta el punto de que, bueno, había un santo que era San Luis María Griñón de Montfort, que decía: jamás se va a Jesús sino por María. O sea, hasta ese punto. Jamás se va a Jesús sino por María. Esto este planteamiento ideal, o sea, no tiene por qué ser necesario, no tiene que ser necesario, pero de alguna manera cuando Dios lo dispone de esa manera es también por algo, ¿no? Es también por algo, ¿no? Porque al final Dios es amor y nos va a mostrar en toda su vida, en toda su redención, qué es el amor, y nos lo está mostrando también a través de su madre, de un amor de madre. Tenemos que ver a Cristo en la cruz sin dejar de ver a María. La redención de Cristo no se puede entender sin María. Completamente, quiero decir, completamente. Aunque bueno, estos serán otros temas que veremos más adelante, ¿vale? Porque ahora nos estamos fijando en esa figura, Pero al final, ver a través del corazón de María es verlo a través, es superar en parte en nuestras dificultades, ¿vale? Porque nuestro corazón, nuestra naturaleza está herida. Eso también lo veremos un poco más adelante con profundidad, ¿vale? Pero esa naturaleza herida nos limita a ver la verdad tal como es. Pero María no, María lo verá a Cristo tal como realmente es, tal como realmente es. Y María nos ayudará a verlo, y además con ternura y con fe, y con fe. Hay una oración que podríamos hacer, que podríamos rezar, que te sugiero que sería hecha para orientar nuestro corazón a ver a Jesús, ¿no? Que sería esta de aquí: Virgen María, Madre nuestra, Virgen María, Madre y Maestra, ayúdame a mirar a tu Hijo con los ojos del corazón. Quítame el miedo, la soberbia, la indiferencia. Condúceme a Jesús y enséñame a amarlo. Amén. Y esa sería la mejor situación para poder afrontar este tema que es que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Para entender esto con el corazón en una buena disposición. Bien. El problema de cuando hablamos de aquí en este caso, ¿no? Que Jesucristo es esa respuesta, es respuesta de amor divino al pecado, al sufrimiento y a la muerte. Esto quiere decir que tenemos que hablar de ese problema que es el mal. Al final el mal es el mal y el dolor, la muerte, son cuestiones que surgen fruto de una humanidad caída. Lo que se plantea, y eso lo veremos en el capítulo 6 de la creación, el pecado original, lo veremos con más profundidad, por eso no me quiero extender en este caso. Pero hay lo que hay que explicar ahora para poder entender lo que es Cristo, es que realmente el ser humano vivía en armonía con Dios, ¿vale? En tal armonía de que realmente no existía la muerte. El ser humano no iba a morir, ¿eh? El ser humano no sentía dolor. El ser humano vivía en comunión con Dios. Pero como toda criatura o toda criatura de Dios que Dios ama, como comentamos con el tema del amor, Dios nos crea libres y nos da opciones.
¿Cómo se hizo? Está revelado a través, bueno, podemos entenderlo a través de las escrituras, pero no es literal, tal como se explica en las Sagradas Escrituras, ¿vale? En el Génesis, pero sí nos hace ver realmente cómo es, que al final vivíamos en una armonía con Dios, pero que de alguna manera nos separamos de Dios. Elegimos libremente revelarnos a Dios. Y eso nos condicionó ya toda nuestra existencia. Nos ha condicionado toda nuestra existencia. De hecho, a los ángeles le pasó 3/4 lo mismo, pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Entonces, la existencia del mal, del dolor y de la muerte solo tiene sentido si se explica desde lo que es esa separación de Dios, porque es la ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra existencia, ¿vale? Si nosotros estuviéramos en comunión con Dios, no habría muerte, no habría dolor, no habría sufrimiento. ¿Correcto? Esa es la explicación de esto. Pero cuando nos rompemos, cuando nos separamos, rompemos esa conexión con Dios. Y en esa ruptura tenemos que seguir siendo libres. Digamos que la libertad pasa a un orden, a una situación metafísica, física y metafísica, una situación distinta a la que estamos cuando estamos en la presencia de Dios, ¿vale? Porque la elección nos condicionó para el resto de nuestra vida, ¿vale? Lo explicaremos con un poquito más de detalle, eso te lo explicaré con más detalle cuando veamos el tema de lo que es la creación y el pecado original, que es donde se tiene que explicar, ¿vale? Eso básicamente, pero aquí lo que surge en el ser humano es que hasta qué punto, si Dios es bueno, el mal existe, ¿vale? Hasta qué punto el Dios es bueno, el mal existe. O también se podía preguntar cómo Dios permite que con un cuchillo matemos, ¿vale? Y culpemos a Dios de que realmente el cuchillo se puede utilizar para matar, olvidándonos de que el cuchillo también sirve pues para untar mantequilla, para cortar un filete. No sé si me explico. La libertad aquí está, digamos, en el trasfondo de todo, ¿vale? La libertad que nos lleva a nosotros realmente a poder tomar una serie de decisiones, y esas decisiones son las que nos han separado de Dios. Aunque nuestro alma siempre está en la búsqueda y en esa búsqueda de Dios, ¿vale? Bueno, ahora vamos a explicar también. Por lo tanto, nosotros sufrimos cuando vemos la injusticia, cuando perdemos a alguien que amamos, y nuestro alma busca una respuesta, pero claro, esa respuesta a la luz del intelecto se ve de alguna manera velada, se ve oculta, y la Biblia no oculta esa tensión que hay, ¿vale? En los salmos, en los profetas, Job, o sea, se clama a Dios, ¿no? Constantemente, y Dios nos responde con unas explicaciones abstractas, ¿no? Dice, bueno, el sentido del dolor para vosotros será tal y tal y tal, o el sentido del... no, sino que se plantea desde los escritos iniciales, desde el Pentateuco, como al final hay una historia, que es como al final hay una separación de Dios, y como hay una historia de amor y de salvación, ¿vale? Desde el primer momento, digamos, entramos en una separación, pero ese mal en el que vivimos no proviene de Dios, sino proviene de la separación de Dios, ¿correcto? Es como vivir en la luz y apagar la luz, pues en ausencia de luz vivimos en la oscuridad, básicamente. Vivir en el mal, vivir en el pecado, al final lo que nos conlleva a estar
alejado de la realidad de Dios, ¿vale? Porque al final Dios crea las cosas y las crea en armonía. Dios es bueno, pero el hombre en el uso del pecado pues es capaz de vivir, transgredir la armonía con la que Dios ha creado las cosas, ¿vale? De hecho, plantea un decálogo, que son al final los 10 mandamientos, que no es otra cosa que plantear al hombre cómo se puede vivir en armonía con Dios, para que no haya ningún error, ¿no? Lo hace a través de Moisés, ¿no? Que coincide con la ley moral que hay en el corazón de todos nosotros, ¿vale? Y Dios orienta a ese bien, ¿no? Nos orienta a ese bien, pero con libertad. Al final siempre nos deja elegir, siempre nos deja la libertad para que podamos estar en él o fuera de él. El pecado original del que hablaremos en el capítulo 6, es lo que llevó nuestro alma y nuestro ser a ese desorden, y ese desorden que nos lleva hasta la muerte, a vivir en el dolor, a vivir en la muerte, a experimentar la muerte, ¿vale? Cosas que no hubiéramos experimentado si eso no hubiera pasado, ¿vale? Por lo tanto, el mundo quedó herido, como un cuerpo roto, ¿no? Como un cuerpo roto. Y aunque el sufrimiento no es una cuestión de culpa, pero sí es fruto al final de un mundo que se ha separado de Dios. Pero ante esto, Dios no se queda, 27 minutos, Dios no se queda indiferente, ¿vale? Ni nos abandona, sino que marca un plan, ¿vale? Marca un plan desde el minuto 1, desde el minuto 1, en el que se plantea cómo el hombre va alejándose más y más de Dios, va entrando más y más en la maldad. De hecho, los primeros capítulos de Génesis se plantea cómo Caín mata a Abel, y al final como también se hace un planteamiento de búsqueda del perdón a través de las ofrendas, Caín ofrece una ofrenda a Dios, Abel otras, y de ahí surge esa envidia que hace que un hermano mate a otro hermano, esa dinámica del mal en la que entra el ser humano. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de que eso empieza a ocurrir, Dios no se queda indiferente, sino que al final marca un plan. Ese plan lo marca porque nos quiere, no por otra cosa. Podría haber dicho, amigo, usted había elegido esto, arreando que gerundio, ¿no? Pero claro, es nuestro Padre, hay que entenderlo así. ¿Qué harías tú con tus hijos? Por mucho que se desviaran, siempre estarías ahí para cogerlo, ¿no? Esto es así, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Y lo irás sabiendo. Pero nosotros, como los padres, tenemos nuestros hijos, los educamos, pero los educamos en libertad. Ellos tienen que ser libres. Y hagan lo que hagan, al final estaremos ahí siempre. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nuestro Padre, eso es lo que hace con nosotros. Y elige un pueblo a través de Abraham, establece los profetas. Eso es lo que se marca, todo lo que se marca aquí en la Biblia, ¿vale? Se establece una serie de profecías, tal, en lo que se les va hablando y se va preparando a ese pueblo en base a su tiempo, a cómo entendían ellos su sociedad, su momento histórico, y se les promete a un Salvador, a un Mesías, a alguien que restituiría ese daño. Alguien que restituiría ese daño. Y ese daño, imagínate que es, ¿no? Al final es la ofensa constante a Dios desde el inicio, desde que el hombre se separa de Dios, ¿no? Y esto, esa promesa de un Mesías, esa es la que se cumple en Jesucristo. Esa es la que se cumple en Jesucristo y se hace de un modo, pues
pues muy concreto, ¿no? Dios lo podría haber hecho de mil formas, ¿no? Podría haber venido como un héroe, ¿no? Superman, super tal, ¿no? Entonces se acabaría la libertad, ¿no? Porque llegaría aquí un superhombre, ¿no? Que todos reconocerían que es Dios, porque al final es como un Dios, ¿no? Imagínate a alguien con los poderes de Superman, más poderes aún que Superman, ¿no? Que pudiera, entonces al final todo el mundo lo reconocería como un Dios, ¿no? Un Dios, ¿no? Es más, que además tuviera, además de los poderes de Superman, los poderes de creación, los poderes y tal, al final todo el mundo llega y dice, bueno, ya se acabó la libertad. Claro, eso es imposible, ¿no? Eso al final es incompatible con el amor, como hemos estado comentando, el amor tiene que seguir fluyendo, pero solo con la condicionante de que tiene que surgir del amor, de los seres los seres que vivimos en este mundo, de los seres humanos, con respecto a Dios, ¿no? Bueno, pues entonces Jesucristo, digamos, esa respuesta de Dios al mal, ¿cómo se hace? Bueno, pues haciéndose hombre, ¿no? No como un héroe invencible, sino más como un niño pequeño, frágil, pobre, vulnerable, ¿no? Que podría ser destruido por cualquiera. De hecho lo intentaron, ¿no? Herodes. Y además elige un camino para mostrarnos cómo se vence a la muerte, ¿no? Cómo se vence a la muerte, cómo todos podemos vencer a la muerte, ¿eh? Y elige el camino del dolor, elige el camino de la cruz, además sin violencia, ¿no? Para vencer el dolor, para vencer al mal, y lo hace con amor, ¿no? Eso es algo potente. Eso también lo veremos en lo que es la redención, el capítulo número 7, con más detalle, ¿no? Pero al final, cuando Dios se hace hombre y carga sobre sí todo nuestro pecado, cuando Dios se hace, nace en la figura de Jesucristo, las ofrendas que se presentaban a Dios en sufragio, digamos, por el mal que el mundo hacía, eso era algo muy poco, digamos, tenía era poco de poco nivel al respecto de la ofensa que se había hecho, ¿vale? A ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Vamos a ver. Yo puedo insultar a alguien que veo por la calle, ¿vale? Y puedo pedirle perdón, ¿vale? Y esa persona a lo mejor que no me conoce de nada dice, bueno, a lo mejor me perdona o no, ¿vale? Pero ese mismo insulto yo se lo puedo hacer a mi padre. Evidentemente es más grave, ¿no? Es más grave que yo insulte a lo mejor de todo corazón a mi padre que a una persona que no conozco. ¿Por qué? Porque entre mi padre y yo hay mucho más que una mera coincidencia, ¿eh? Es mucho más porque él, bueno, pues mi padre y mi madre me han dado la vida, ¿no? Se han entregado por mí, han hecho todo tipo de sacrificios, ¿no? Y tú lo estás pagando, pues de esa manera, ¿no? Tú lo estás ofendiendo. A tu padre tú lo ofendes y lo insultas, ¿no? Ofendes todo el amor que él deposita en ti, ¿no? Todo su amor es lo que tú estás ofendiendo cuando lo estás insultando, ¿no? Yo le puedo pedir perdón a mi padre, pero hasta qué punto ese daño que yo hago se restablece solo con el perdón que yo hago, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Y somos hombres, ¿eh? Y somos hombres. En el caso de Dios y de nosotros, Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Cuando ofendemos a Dios, yo puedo pedirle perdón, pero el daño es de tal nivel que yo soy como criatura. El amor que Él me tiene a mí es tan grande que yo como criatura, por mucho perdón que yo pueda pedirle, no soy capaz de restituir el daño que he causado.
¿vale? No llega. No llega a mi nivel de perdón, de petición de perdón, por muy de corazón que sea. No llega a poder restituir esa herida, porque al final eso genera un daño. Eso genera una herida. Una herida. Por lo tanto, para restituir el daño del hombre y de toda la humanidad entera, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, pues Dios se hace hombre y coge todo el mal, lo aglutina, todo el mal del hombre sobre sí, en forma de mal. No lo hace ver diciendo, no, señores, que yo cojo todo el mal. No. Lo sufre en su cuerpo humano. Sufre con nosotros el dolor. Sufre con nosotros hasta la muerte. Y lo hace como hombre y lo hace como Dios. Y eso lo hace como ofrenda. Como ofrenda en el altar de la cruz. Fíjate. Los judíos, ese día de Pascua concreto, ofrecían el cordero durante toda eso, siguiendo sus tradiciones aquí, en la semana de Pascua. Había un día donde se sacrificaba el cordero en el altar y se sacrificaba ese cordero pidiendo perdón a Dios. Era la ofrenda con la que se pedía perdón a Dios y era un símbolo con el que Dios a su pueblo, al pueblo judío, fue mostrándole esa actitud de entrega, de petición, y se buscaba eso, un cordero con una serie de características. Todas esas características de las que se va hablando en las profecías convergen y confluyen en Cristo, que muere en Pascua, en la misma Pascua, en el mismo momento en el que los judíos sacrificaban el cordero. Y en esa Pascua de ese año 33 aproximadamente, Cristo en la cruz muere, en el altar de la cruz muere presentándole a Dios todo el mal de la humanidad. Y además lo hace por amor, por nosotros, porque nos quiere. O sea, ¿hasta qué punto nos ama Dios? No somos conscientes de eso. Hasta hacerse hombre, vivir como nosotros, someterse al tiempo, sufrir la mayor y más terrible de las muertes, que es crucificado en una cruz, y todo por todo nuestro pecado, nuestro dolor, asumiéndolo todo Él. Pero claro, ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la historia, porque nosotros no somos, no solo nuestra naturaleza desconectada de Dios, nuestra naturaleza desconectada por el pecado de Dios, no sería plena si no pudiera vivir en comunión con Dios. O sea, y de eso, ¿y qué es lo que nos separa? La muerte. La muerte es lo que nos separa de vivir en comunión con Dios. En comunión con Dios. Y claro, Cristo no solo muere en la cruz, lo más grande es que además resucita y nos muestra cómo vivir en el amor es vivir en Él. Es en su resurrección vence a la muerte y nos abre a nosotros el camino hacia la vida eterna con Él. Ese es el plan de Dios, llevado a cabo por amor desde el principio de los tiempos hasta la consumación de los tiempos, que fue la venida de Jesucristo. Y después, bueno, ya será su segunda venida, que esperamos todos la verdad, con necesidad.
Por lo tanto, esta situación de la que estamos hablando, que se explica en los evangelios, que son las verdades de nuestra fe, esto es lo que nos ayuda a ver el rostro del Padre, el rostro de Dios, ¿vale? Jesús es la respuesta de Dios al mal, ese mal que vivimos, con el que convivimos, en el que participamos, del que somos partícipes, Pues Jesús nos da una respuesta viva. No, el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Queréis vivir? Permaneced en mí, en el amor. Es el mensaje de Cristo. Y para lo que vino el Cristo al mundo es para eso, para redimirnos, para dar ese mensaje de redención. De esta manera también, pues, entendiendo lo que es la Trinidad, que ya hemos visto, nos muestra al Padre que no es indiferente, sino que sufre con nosotros, ¿vale? Es un amor sin límite, capaz de perdonar incluso a los que lo matan en la cruz, en ese sufrimiento tan bestial. Una de las 7 palabras de Cristo, que son las últimas 7 frases que dijo el Señor en la cruz, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es llevar a la práctica perdonar a tus enemigos, pero amar a tus enemigos. En definitiva, bueno, la resurrección no anula el dolor, no puede anularlo, pero sí lo transforma, ¿vale? El sufrimiento unido a Cristo ya no es absurdo, sino redentor. O sea, en Cristo el dolor cobra un sentido redentor. Esto quiere decir que todo dolor que suframos lo podemos unir en Cristo. De hecho, un enfermo puede estar en comunión con Cristo y ofrecer ese dolor, ese sufrimiento. Un enfermo, me refiero a un enfermo, una persona que puede tener un resfriado, o desde una persona que puede tener un resfriado a una persona que tiene una enfermedad crónica o una persona que está a punto de morirse. Tenemos la posibilidad de estar unidos con Cristo, de estar en comunión con Él. Señor, yo estoy contigo en la cruz. Quiero ofrecer también mi dolor a la redención, como tú ofreciste tu cuerpo, como tú te ofreciste hasta la última gota de tu sangre. ¿Vale? Esa es una manera muy íntima de estar en conexión y en comunión con Cristo, ¿vale? Y es lo único que le da sentido al dolor, ¿vale? Desde la razón, desde todo lo racional, el dolor es absurdo, y la muerte también. Pero desde la visión de Cristo en la cruz, todo tiene sentido. Bueno, no me voy a alargar más. Creo que ha sido un poquito más corto. Sí, un poquito más corto. Bueno, lo hemos conseguido en esta ocasión. Bueno, pues nada, tenemos que seguir profundizando en el tema. Espero que se me haya escuchado mejor. En esta línea del horizonte tenemos ahí un elemento, no sé si te das cuenta. No sé qué es, ¿no? Parece una gaviota, un pájaro. Es una silueta, ¿no? Es una silueta por la razón realmente vemos eso, ¿no? Es la silueta de un ave. Pero a la luz de la fe hay mucho más, ¿no? Podría decirte que es una gaviota que puede moverse por el agua perfectamente, por el aire, que está capacitada para poder moverse a una velocidad maravillosa por el suelo. Pero más allá de esa silueta, solo es una mancha negra en el aire. Estas cosas vistas por la razón son difíciles de entender. Hay que utilizar el corazón. Y no hay mejor corazón que nos pueda orientar a ver la verdad de fe y a ver, en este caso, como en este capítulo, a Cristo, que el corazón de María, su madre. Acudamos a María para preguntarle
como es su Hijo. María, ayúdanos a conocer a Jesús. Ayúdanos a acercarnos a Él. Y ayúdanos a tener un corazón dispuesto para que Él pueda estar en nosotros, como tú lo tuviste, como tú lo tuviste, como tú lo tuviste. Bueno, venga, que no me enrollo más. Nos vemos, más cortito, el siguiente capítulo, encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hay poco. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora. En la línea del horizonte parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu creador, renueva corazón, por tu amor. Parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mece en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón. El cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.